¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían los seres humanos de la prehistoria? ¿O cómo descubrieron el fuego? ¿Sabías que fue durante el Neolítico cuando apareció la agricultura y la ganadería y con esto la gente pudo hacerse sedentaria? Tu cara de sorpresa me dice que desconocías que la prehistoria acaba con la edad de los metales, un periodo que está dividido en edad del bronce, del cobre y del hierro. Pues bien, si quieres saber esto y mucho más, quédate conmigo. Esto es Historia como quieras. Yo soy Blas Marín. Bienvenidos a la prehistoria. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este vídeo? 1. ¿Cómo era la vida en la prehistoria? 2. Estudiaremos el Paleolítico, una sociedad depredadora y nómada. 3. Aprenderás cómo apareció el sedentarismo durante el Neolítico. Y 4. Abordaremos cómo surgió la metalurgia durante la Edad de los Metales. ¡Buah! Madre mía. Son un montón de cosas. Ponte cómoda, ponte cómodo porque arrancamos. Durante la prehistoria evolucionó la manera en la que los seres humanos se relacionaban con el entorno y obtenían recursos de él. La forma de vida en cada una de las etapas de la prehistoria estaba condicionada por el modo de obtener recursos. Como sabemos, la prehistoria está dividida en dos grandes periodos: la Edad de Piedra, dividida a su vez en Paleolítico y Neolítico, y la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico, que es la etapa más antigua de la prehistoria, nuestros antepasados no sabían producir su comida, por lo que eran depredadores. Conseguían los alimentos del entorno a través del carroñeo, la caza, la pesca y la recolección de frutos. Además, eran nómadas, es decir, no tenían residencia fija. Como no sabían fabricar su comida, se veían obligados a desplazarse de un lugar a otro en busca de alimentos. El Neolítico se caracterizó por un profundo cambio: la aparición de la agricultura y la ganadería. En este periodo los seres humanos aprendieron a producir sus propios alimentos a través del cultivo de la tierra y la domesticación de animales. Esto les permitió pasar de una economía depredadora a una productora de alimentos. Como consecuencia de todo esto, los seres humanos se hicieron sedentarios y fijaron su lugar de residencia en un lugar fijo. Con ello aparecieron las primeras formas de organización social y los primeros poblados. Por su parte, la Edad de los Metales se caracteriza por la aparición de la metalurgia, que es la técnica de trabajo de los metales con el fin de obtener herramientas y armas. La posesión de objetos de metal y el incremento de los mismos dieron paso a las primeras sociedades organizadas y jerarquizadas, en las que un pequeño grupo imponía su autoridad sobre el resto de personas. Las poblaciones se fortificaron. El Paleolítico se extiende entre los 2,5 millones de años y los 9.000 años, es decir, desde la aparición del primer homínido hasta los 9.000 años, por lo que es la etapa más antigua y más larga de la prehistoria. Durante el Paleolítico, la vida se hacía en pequeños grupos de individuos nómadas, llamados clanes. Estos se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimentos y refugio. Al no saber producir su comida, eran depredadores, por lo que conseguían los alimentos del entorno a través del carroñeo, la caza, la pesca y la recolección de frutos. Todas estas tareas se realizaban de forma colectiva, es decir, en grupos. Esta cooperación contribuyó al desarrollo de un lenguaje. Construían temporalmente campamentos al aire libre, cerca de ríos y lagos. Recordemos que iban trasladándose de un lugar a otro. No tenían residencia fija. Para protegerse del frío, del calor y de la lluvia, en determinados momentos del año utilizaban abrigos naturales de rocas y entradas de cuevas. Estas tribus del Paleolítico lograron avances técnicos que facilitaron sus tareas para obtener recursos del medio. Entre estos avances destacaron la capacidad de elaborar herramientas o útiles y el dominio del fuego. Vamos a verlas. Por un lado, los útiles los utilizaban para cortar madera, cazar, despedazar animales, perforar huesos, pescar, coser. Se fabricaban en madera, hueso y en piedra. El dominio del fuego fue un elemento muy importante en el progreso del ser humano. Primero aprendieron a recogerlo de un incendio natural, posiblemente causado por un rayo, y luego a conservarlo. Más adelante lograron producirlo. El fuego sirvió para conseguir calor y luz, para cocinar, para hacer señales y para defenderse de las fieras.
Asimismo, las reuniones alrededor del fuego favorecieron las relaciones sociales dentro del grupo y ayudó aún más al desarrollo del lenguaje. Para lograr producir el fuego, normalmente lo hicieron de dos técnicas. La primera fue la percusión, y es que golpeando dos piedras de pirita de hierro se obtenían chispas que con el contacto con la maleza, con la vegetación, causaba el fuego. La otra técnica de producción de fuego fue la rotación, y es que frotando con fuerza un palo sobre un tronco también se producían chispas que en contacto con maleza producían el fuego. El Neolítico comenzó hace unos 9.000 años con la aparición de la agricultura y la ganadería. Y es que mediante la observación de la naturaleza, los seres humanos aprendieron que las semillas enterradas bajo la tierra daban lugar a una nueva planta. Fue el origen de la agricultura. Del mismo modo, observar el comportamiento de los animales de su alrededor permitió su domesticación. Fue el nacimiento de la ganadería. Ambas actividades permitieron que los seres humanos dejaran de trasladarse en busca de comida y se hicieran sedentarios, y en consecuencia aparecieran los primeros poblados. El ser humano dejó de ser depredador y se convirtió en productor de alimentos. Los nuevos alimentos fueron cereales, como el trigo y la cebada. También se obtenían alimentos de animales domesticados, como la cabra y el cerdo. De este modo, la mejor alimentación favoreció el crecimiento de la población. Las aldeas normalmente se situaban en elevaciones del terreno, próximas a cursos de agua, para poder beber y regar los cultivos. Además, solían protegerse con unos pequeños muros de adobe, troncos y fosos. La agricultura y la ganadería se iniciaron en una zona de Oriente Próximo, regada por los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, que se conoce como el creciente fértil. Simultáneamente también se desarrolló en otras zonas de Asia y de América. A partir del séptimo milenio a.C., la agricultura y la ganadería se extendieron hacia Europa a través del Mediterráneo y siguiendo las rutas de Centro Europa. Durante el Neolítico se dieron importantes avances tecnológicos, como fueron la aparición de técnicas de elaboración de objetos, como el tejido, la cerámica y la cestería, y nuevas herramientas para las labores agrícolas, como fue la hoz y el molino. Estos cambios provocaron profundas transformaciones en las sociedades. Por un lado, la aparición del comercio inició el intercambio de aquellos productos agrarios que no eran consumidos dentro del poblado. Por otro lado, la especialización del trabajo, y es que las nuevas ocupaciones supusieron la aparición de personas cada vez más especializadas en cada una de las tareas: herreros, plateros, alfareros. El surgimiento de sociedades más complejas, con diferencias sociales y jerárquicas, también fue otra de las características y cambios producidos en el Neolítico. Mientras las mujeres realizaban las tareas de tejido, agricultura y cerámica, los hombres se encargaban del pastoreo, la caza y la fabricación de útiles de piedra. Esto derivó en una distribución sexual del trabajo. La metalurgia es la técnica que trabaja los metales para obtener herramientas, armas, joyas y otros objetos. El descubrimiento de la metalurgia se produjo en Oriente Próximo hacia el año 5000 a.C. y dio origen a la última etapa de la prehistoria, la Edad de los Metales. Comprobaron los seres humanos de entonces que con el fuego algunos minerales se transformaban en nuevas sustancias que brillaban, los metales. Al fundirlos podían moldearlos y fabricar nuevos utensilios. La Edad de los Metales se organiza en fases, según el metal con el que se trabajó en cada una de estas etapas. Por un lado tenemos la Edad del Cobre, a la que siguió la Edad del Bronce y finalmente la aparición de la Edad del Hierro. El desarrollo de la metalurgia estuvo acompañado de importantes cambios sociales. Los poblados se fortificaron para su defensa y se convirtieron en ciudades, donde surgieron sociedades aún más complejas que las del Neolítico. Durante la Edad de los Metales, las casas se construían con muros de adobe, el techo se realizaba con ramas y pajas. Normalmente la vivienda tenía varias estancias.
La estancia principal se organizaba alrededor del hogar, donde se cocinaban los alimentos. Los poblados de la Edad del Hierro se situaban normalmente también en colinas cercanas a un río y a una fuente de agua, y se rodeaban ya no solo de murallas muy sensibles, sino de murallas de piedra, a menudo con torres de defensa para protegerse de los ataques exteriores. En estas sociedades es donde se empezó a establecer la autoridad de unos grupos sobre otros, apareciendo la figura del rey y del guerrero. Estas ciudades extendieron su dominio sobre el territorio y sobre otras ciudades, lo que fue el origen de los primeros reinos e imperios. Los principales avances tecnológicos que se dieron en este periodo fueron: primero, nuevas herramientas que facilitaron las tareas agrícolas, entre las que destacó el arado. Por otra parte, aparecieron nuevos avances técnicos que impulsaron el comercio, como fue la rueda y la vela. Finalmente, la aparición y la fabricación de armas destinadas a la guerra, ya que la guerra se convirtió en un medio de expansión y de dominio de otros territorios. Y hasta aquí todo lo que tenía que contaros sobre la prehistoria, ese largo periodo que abarca desde la aparición del primer homínido hasta la aparición de la escritura. Espero que hayas aprendido mucho. Yo soy Blas Marín y esto es Historia como quieras.